Buen día. A continuación vamos a presentar acerca del sector agrícola. Mi grupo está conformado por Giselle Valeria Rodríguez y quienes habla Vanessa Bejarano. Esto es en cuanto a la electiva CPC, gestión integral de residuos. Bueno, los residuos del sector agrícola son residuos agrícolas o forestales. Estos son todos aquellos que se generan a partir de cultivos de leña o de hierba y son producidos en el desarrollo de actividades propias de estos sectores. Estos residuos se obtienen del resto de cultivos o de limpiezas que se hacen en el campo para evitar las plagas o los incendios y pueden aparecer en estado sólido. Bueno, en cuanto a las actividades o procesos, aquí tenemos en el sector agropecuario, que es un subsector que integra dentro del sector primario, en el cual se compone de aquellas actividades que comprende el sector agrícola y el sector ganadero. Como por ejemplo podemos apreciar aquí el cultivo los cultivos de grano, cereales y semillas, los cultivos de hortaliza, floriculturas, ganadería y entre otros que podemos apreciar. Los tipos de residuos y afecciones son los residuos no peligrosos, que son como por ejemplo los plásticos y los residuos vegetales. También tenemos las afecciones que son la atmósfera, el agua, el suelo, la vegetación, la fauna, los paisajistas y los socioeconómicos. Y tenemos siguiente. En cuanto a las estrategias de la separación a fuente, contamos que la separación a fuente es una actividad de seleccionar y almacenar los diferentes residuos sólidos en un lugar de origen, es decir, un lugar adecuado para facilitar su posterior manejo y aprovechamiento del mismo. En cuanto a estas estrategias de separación, encontramos tres ítems: los aprovechables, los orgánicos y los no aprovechables. En cuanto a los aprovechables, tenemos que es la estrategia para separar el cartón y el papel de un lado, el vidrio de un lado diferente, que así no se contamina al momento de reciclar. De ese modo, la entrega al reciclador de su sector todo el material aprovechable, limpio y seco. En cuanto a los orgánicos, la estrategia de estos es guardarlos y reciclarlos de una buena manera, ya sean bien limpios y secos. Esos para secarse naturalmente se pueden usar como abono para las plantas que tengamos. En cuanto a los no aprovechables, no hay estrategia para la separación en la fuente, ya que estos no generan ningún beneficio. Bueno, tenemos los elementos y las características para almacenamiento interno. Tenemos que almacenarlos en lugares adecuados, saber el tipo de material en el que se tiene que almacenar, tener capacidad de amontonamiento, conocer la categoría toxológica, peligrosidad del producto, tipo de empaque o envase y estado de los mismos. Tenemos que tener una buena ubicación clara del sitio destinado para el almacenamiento, conocer las medidas de seguridad requeridas, tener disponibilidad de equipos y protección personal, controlar una planilla, la cual permitirá informar las existencias. También tenemos que tener el lugar del almacenamiento no debe estar pues ubicado cerca de zonas densamente pobladas ni cuerpos de agua porque pues por ende los va a contaminar. La bodega tiene que tener celosias de ventilación para que no se vaya como a podrir y a tener ese olor dentro de la bodega.
los pisos hechos en concreto y las rampas en el acceso que puedan confiar en cualquier derrame. En cuanto a los elementos para el transporte interno, tenemos que, pues básicamente es un movimiento físico de productos dentro de las zonas de carga y descarga de mercancías de un lugar, donde debemos tener en cuenta los siguientes elementos en el sector agrícola para la recolección de la misma. Es decir, debemos tener las máquinas agrícolas como el tractor, la cosechadora, motocultor, remolque, vehículos de distribución a los diferentes lugares. El tratamiento de disposición final, para empezar, pues el tratamiento de los plásticos es mecánico, que trocea el material para luego por extrusión moldearlo en nuevos productos. También tenemos el compostaje, que es un proceso biológico que bajo ciertas condiciones controladas con oxígeno transforma los residuos orgánicos en un material llamado compost. La clasificación, que es el proceso mediante el cual se transforma la materia orgánica de los residuos urbanos en un gas valorizable, el residuo peligroso, que es todo el residuo orgánico e inorgánico que tiene potencial peligroso, como frascos de fertilizante, los cuales deben tener un tratamiento diferente por la peligrosidad que tienen, y los depósitos en un vertedero, que es una instalación de eliminación de residuos donde se puede depositar subterráneamente o en la superficie los residuos que se sitúan en condiciones seguras para evitar la contaminación del agua, del aire y del suelo. En cuanto al plan de capacitaciones del sector agrícola, tenemos como primera instancia la adquisición de herramientas recientes, puesto que podemos reemplazar técnicas solentas o dañinas para el ecosistema. La transparencia de la información, es decir, con nuevas tecnologías para implementarlas en el desarrollo de la agricultura. La perseveración de los recursos naturales para las generaciones futuras. La aplicación de los procedimientos en temporada de cosecha y la asesoría de contingencia, la cual contemple medidas a seguir en casos de situaciones de emergencia, ya sean por manejo de residuos o por otro motivo. Esperamos que con este tema acerca del sector agrícola sea muy provechoso y que aprendan un poco con base o con relación de los residuos, es decir, con la gestión integral de residuos. Muchas gracias. Gracias.